No, yo recuerdo que sabía por qué pasó del 13 de agosto al 28 de octubre de San Hipólito. No, es que... Aquí en México, no, porque... no, es que porque no es allá de del San otro lado Hipólito, no. 28 de octubre lo que se celebra es la San mona. Judas, San Judas Tadeo. Es la mona. La Santa San Mona. Hipólito es 13 de agosto. Perdón amigos. Ay, ya estábamos. Perdón amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Vida en Martes. Hoy es martes 13 de agosto de 2019, día de San Hipólito, 498 años del inicio de esa lucha de liberación de tlaxcaltecas, totonacos, chichimecas, bueno, no chichimecas, pero ¿cómo se llama? No, ustedes están del otro bando, ¿no? Del otro bando. Sí. Y un grupo de fuerzas especiales extranjeras de Santander, sobre todo, ¿no? No eran tantos, no eran como 600 eran españoles, 600, más eran o 600. menos. Hay cifras que varían, pero parece ser que eran 600, ¿no? Pero son los que supieron aglutinar a todas las... Pues es que se combinó, porque el Imperio Azteca no era una perita en dulce. No. O sea, era muy difícil. Como cualquier imperio, ¿no? Era muy difícil, y creo que la combinación de estrategias, fuerza, conocimiento del terreno, pues fue lo que permitió en algún momento pues, poderle ganar a este salvaje y poderoso y cruento estado que era el estado mexica. Sí, cobraban casi derecho de piso. Sí, claro. Sí, claro. Y la gente de por ahí de Tepito sigue igual. Y ahí sigue, sí, claro. Tenemos varias tradiciones que hemos conservado desde esa época. Qué bonito. La decapitación, por ejemplo, no los son panflis, ¿no? Ahí, que es quizá la única tradición netamente. El canibalismo ritual, sí, a los españoles, ¿no? O sea, Bernal cuenta que durante la salida de la noche triste, se alcanzaron a ver a cómo degollaban a varios, ¿no? En ese momento. Ese filetito de español. Y bueno, se sabía porque lo habían visto con los capturados tlaxcaltecas, que bueno, los restos se los comían, ¿no? Sí. ¿Qué sabrá de la carne humana? ¿Tú lo has Pues probado? No. Bueno, no se sabe. ¿Qué pasó? Sí, unos taquitos ahí en mis cuadros. Sí, no sabes de qué. No sabes de qué especie está tan cocida que la no neta que no sabes de qué. Bueno, hay mucho burro, y caballo, ¿no? Caballos. Y perro. Sí. Perro no creo, pero probablemente ¿No haya crees? una. No, porque no tienen tanta carne. Tienden a ser Pero sería pequeños. barato. Pero ve el tamaño de un suadero, es gigantesco, es un animal grande. Si no es vaca, es algo Similar. grande también. Bueno, Similar caballo no, sí porque tiene los bastante equinos están carne. lejos, pero... No, similar en tamaño. Bueno, total, Bueno, San Hipólito, hombre. San Hipólito son estos bonitos 498 años de la caída de Tenochtitlán. Y bueno, pues felicidades a Tlaxcala. Sí, ¿no? Felicidades a Tlaxcala y su escalera eléctrica. Es una escalera eléctrica conmemorativa de los 498. Esperamos que para los 500 metan un elevador. Y bueno, esta es La Vida en Martes. Yo soy Carlos de Baracazos. Me acompaña, no como siempre, sino como eventualmente, el único periodista que vive en Polanco, que es ciclista, vegano, trilingüe y que no es Genaro Lozano. No soy Genaro Lozano. No. Este es Pantone 2472C. Sí, miren. Sí, este es más oscurito. Y bueno, pues vamos a empezar en su programa, que es el único programa de gente morena que opina sobre cosas de gente blanca. Sí, hay que criticar a los güeritos. A los whitexicans. A los whitexicans. Fíjate que deberíamos empezar un movimiento que se llame los prietzicans. Los prietzicans, a mí me parece muy bien. ¿Sabes qué? Deberíamos ponerlos de moda. Yo tenía una amiga gringa, espero que todavía me considere su amigo, que vino aquí pues, en unas cuestiones de antropología y demás, y decía que había una categoría de gente que, digamos, viene de estratos sociales, trabajadores, obreros, pero que se ha refinado, que se ha cultivado, digamos. Descendientes de, pues, no sé, gente que asistió a principios del siglo XX a escuelas normales, a escuelas de comercio, a escuelas religiosas de alfabetización que pugnaban este tipo de cosas, tanto protestantes como católicas. Y que, digamos, mantienen como un perfil que no es el perfil digamos, de aquí de Polanco, ¿no? Pero que tiene no económico, pero que tienen un perfil intelectual que incluso puede ser superior al de las élites. Al de los blancos. De las élites blancas, ¿no? ¿Les gustará ir a la Fórmula 1?
Bueno, pero déjame decir, a esta categoría de gente a la que decía que yo pertenecía y que probablemente tú encajas también un poco por ahí, digamos, gente trabajadora cultivada, decía que no eran fresas, es decir, strawberries, pero pues tampoco eran azules, blues de los jeans que usaban los trabajadores. Entonces eran que si tú juntabas un strawberry con un blueberry, eras un blueberry. Entonces ella decía que había una categoría que eran los blueberries, que eran esta gente que tiene origen trabajador, pero que se ha intelectualizado un poco. Órale, qué interesante. Y básicamente pues somos morenos. Somos primitos. No, pero esa es una tontería. Empezamos por ahí o por dónde empezamos. Sí, empezamos por lo de la pigmentocracia. Empezamos por la pigmentocracia, este bonito término acuñado hace tiempo. No es cierto que se le ocurrió probablemente a Estefanía. No, de hecho ya lo menciona, ¿no? Que la autoría es de... Fuerte, muchacho, fuerte. Para que te escuchen hasta allá nuestros tres seguidores. Ay, no recuerdo el nombre, pero en su columna Estefanía menciona quién es la autora de este término de la pigmentocracia. Sí, tiene algunos años. Básicamente la idea es que en Estados Unidos hay y en otras colonias, excolonias británicas, hay una especie como de filtraje étnico, ¿no? A partir básicamente del color de la piel. Esa es un poco la idea de que no es exactamente como el apartheid, pero es muy cercano al apartheid, ¿no? Ahora, es interesante decir que racismo, pigmentocracia y discriminación y apartheid son categorías distintas que funcionan más o menos de manera distinta e independiente. Sin duda alguna, México es racista. Sí. De ida y vuelta. No. Una es clasista también. Clasista también. Pero digamos, si el 80% de la población es morena, que no me digan que y solamente hay 50 millones de pobres, digo solamente entre comillas, o sea, los otros ¿cómo le hicieron para dejar de ser pobres? Exacto. Los otros, ¿cuántos millones de morenos? ¿De dónde vinieron? Y los güeros de rancho, el otro 20%, el 20% de 120 y tantos millones que somos ahora, que son como 22, ¿no? 27 millones de personas. O sea, los 27 millones, no hay 27 millones todos esos 27 millones de personas no son ricos todos, No, y tenemos... Yo tuve una pareja güera de rancho. Los güeros de rancho, claro que sí. Los menonitas. Claro que sí. Es absurdo, ¿no? Pero ¿quién es Estefanía Veloz? Cuéntanos. Pues es tuitera, ¿no? Yo nunca la había conocido. Es pro 4T, hay que empezar por ahí. Ah, sí, ¿tú ya la habías escuchado? De hecho lo había visto con Genaro Lozano en su programa. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué ves esas Pues cosas? andaba ahí caminando en la tele y de repente... Es muy bonita. ¿Ah, sí? Sí, bueno, a mí me Pero parece... se pinta el pelo güero, ¿no? Por eso yo creo que me gusta. Porque no es suficientemente blanca. Un prieto aspira a tener a una blanquita en su vida, entonces pues yo dije... Pero ella aspira como a ser más blanquita. ¿O? Más que blanca, sí, porque se pintó. Por ahí andaba una foto de ella de rubia, ¿no? En su Instagram, que después dijo, no, esa foto es de hace muchos años, la están sacando de... Cuando no estaba deconstruida. Sí, exacto. Cuando estudiaba en el ITAM, como las élites. Ah, sí, ¿Es el ITAM? Sí. Bueno, pero ¿hay alguien moreno en ese programa? Sí, hay un chavo. Gibran, ¿no? Un chavo que les lleva café. El floor manager. No, Gibran no sale ahí, ¿o sí? No tengo idea. No, pero sí hay un chavo moreno. Ahí. Digo, no soy fan del programa, ¿no? Lo he visto pocas veces, pero sí ubico a Estefanía bueno, por su carita. Sí hay algunos, su carita toda bonita. Por su carita preciosa. Sí hay que... Jonathan Chalico dice, pues yo estoy riquísimo. Qué presumido. ¿Pero qué o qué? O sea, sí, ¿de qué o qué? ¿Pero qué? ¿Por qué nos mandas esos mensajes? A ver, saca foto para ver. No, por favor. No, por favor. Pero bueno, ella en su cuenta de Twitter se describe como socialista y feminista, ¿no? Ah, sí. Aparte un hashtag ahí que dice blonde. ¿Ah, sí? Sí. No recuerdo si en su cuenta de Twitter o en el Instagram. En el Instagram. Sí. Pero además es muy curioso porque si estás en contra del racismo, de la pigmentocracia, del apartheid y de todas estas, digamos, segregaciones o visiones segregacionistas a partir de un grupo,
pues lo que, digamos, lo que soluciona eso, pues es una sociedad libre, Claro. es una sociedad básicamente capitalista, ¿no? Y de libre mercado en todos los sentidos, ¿no? Es decir, las libertades individuales son el antídoto precisamente para ello. Entonces, si tú eres socialista y feminista, que son por definición ideologías grupales, donde el grupo es... Muy excluyentes. Que tienen que ser excluyentes, porque la categoría del grupo es superior a las libertades individuales. Exacto. O sea, por eso tampoco ningún cristiano o cristiana debería de ser ni comunista, ni feminista, ¿eh? Ahora que por ahí andan muchos y muchas feministas. Hay una, no sé cómo le llaman católicas y ustedes, evangélicas. ramificación o secta, o como se llame, ahorita que lo mencionaste, de cristianos comunistas. Pues es muy difícil, ¿no? Porque el comunismo y el feminismo aducen a las culpas grupales. Lo vimos también con la marcha No recuerdo de ayer, hasta ¿no? vi su nombre, pero bueno. Y el cristianismo, y por lo tanto sus efectos en el pensamiento occidental, es que tú eres responsable de lo que a ti te toca. Ahora, Jesús era morenito, ¿no? Seguramente. Lo más probable. Es súper morenito y de pelo chinito. O sea, no es güerito de ojo claro como ahorita No. te lo venden afuera del metro. Vaya, una estampita. Pero fíjate que eso es muy interesante. ¿Por qué la iconografía de Jesús y de los apóstoles es rubia en México? Sí, Está un poco extraño, ¿no? Sí, yo, ¿no? sí, yo sí creo que tiene que ver un poco este asunto de lo aspiracional. Porque, mira, velo como marketing, ¿no? O sea, muchas veces te preguntas, a ver, ¿por qué en los comerciales de pañales nunca salen niños realmente mexicanos? Bueno, O sea, eso es cierto. Sí hay una parte que pero está racista. tiene un porqué Sí, es aspiracional. en el marketing, Sí. ¿no? Igual las toallas sanitarias. ¿Sabes qué? ¿Por qué le ponen agüita azul? Bueno, en la televisión sí es un lugar donde te filtran por color de piel. Claro, Y en no, algún- bueno, y lo vimos en la película de, y en el de, SNI. de Cuarón, En el CONACYT también. con esta Yalitza, ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, sin duda alguna, para hacer el papel de Yalitza se necesitaba un estereotipo. Yo le he dicho a algunas y algunos alumnos, pero recuerdo específicamente a dos que les dije, tú vas a trabajar en la tele, no solo porque tienes esas habilidades, también los tienen algunos otros de tus compañeros, sino porque eres atractiva y eres blanca. Bueno, ahora también Y Luis pasó, Felipe, Luis y Felipe pasó. Tobar no es tan atractivo. No, se necesita un feo de vez en cuando. O el Ahora, es menos cruel en ese sentido con los hombres. O sea, un hombre feo sí puede actuar. Sí, Cada sí. vez menos, ¿no? Sí, bueno, ya Porque cada vez con están más bonitos. Sí, cada vez te buscan más bonito, porque esa idea de feo, fuerte y formal, Ya está pues desapareciendo. no, o sea, Genaro Nos están dando la torre a los feos, ¿eh? Sí, bueno, fuerte pues no, ¿verdad? Pues no. Formal, Formal, pues depende del evento. no cazaríamos un mamut, ¿no? Tampoco, ¿no? Menos aquí, Sí, no. Polanco en bicicleta. Sí, no. Pero digamos que esta cosa, ¿te parece? Se volvió trending topic rápidamente, ¿no? Sí, porque mira, algo que tiene Twitter sin duda es esta especie como de odio guardado, odio acumulado, y basta un hashtag para que todos liberemos nuestras proyecciones, ¿no? Ahora, Porque hubo comentarios a favor, digo. Es que es un poco absurdo, porque ¿cómo te explicas? Digo, hemos tenido presidentes indígenas, o sea, no sé si ser presidente Como Porfirio siendo Díaz. indígena que ser rector de la UNAM, eso seguro, ¿no? O sea, sí hay un filtraje de clase Sí. ya en las partes muy altas de, Bueno, pero es que del para mundo la académico. política no hay tanto filtro, No, porque te incluso votan. incluso académico. No, porque te votan, es que esa es la Exacto. parte, no, bueno, tenemos ahora un presidente de origen español, un mestizo que se crea en un rancho. Entonces, bueno, pues esa es un poco la cosa que ocurrió. Y Pero ¿sabes fíjate qué? Hay algo muy interesante, que la lógica que hay atrás de la idea de la pigmentocracia es básicamente la misma lógica que hay atrás del heteropatriarcado. O sea, tomar una sola variable, agarrar solo un segmento que te conviene de población y luego asumir que hay esa correlación. Aplica a todos. Sí, primero es causal, una es efecto y otra es consecuencia directa, y aplicarlo a todo, ¿no? Entonces, obviamente tú no haces eso solo en la secundaria, ¿no? Pero, o sea, Estaba viendo en Twitter que muchos ponían, que estaban poniendo los casos de discriminación que han sufrido referente a su color de piel. Y alguien me preguntó si yo lo había sufrido. Yo la verdad no lo siento. No lo siento, porque, bueno,
Al menos en mi familia hay morenos y blancos y de las dos partes nos burlamos. Pues mira, yo tuve un compañero, la primaria, su hermana no recuerdo el nombre, y ahorita vas a ver por qué no lo recuerdo, pero él se llamaba Axayaca Chicotenca. Ok. Saludos amigos, si lograste sobrevivir. Saludos a tu hermana también, que era rubio de ojos azules. No. O sea, ¿a qué papá se le ocurre? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Pues no sé, pero es como ahora que eres Disneyland. morenito, pelos necios. Ay, se llaman Brian. Y te vayan Brian, ¿no? Entonces era un poco al revés. O sea, el cuate sufría mucho realmente. Aguantaba vara porque tampoco eran tiempos en que no llorabas a la primera, ¿no? Mira, yo creo que más que el color de piel, lo que a mí me a veces te puede discriminado. causar algo de discriminación en un grupo es que seas diferente a los rasgos de ese grupo, ¿no? O sea, Claro, por ejemplo, claro. acá yo me acuerdo muy bien en la secundaria, en Tacubaya, obviamente, que en segundo año entró otro chavo de una escuela privada y era güero, era rubio el chavo, ¿no? O sea, tenía carelitos rubios, de ojo claro y demás. Y pues obviamente llegó a un lugar en el que abundábamos los intentaron morenos. sacarle el corazón. No, pues ya casi, ¿eh? Es que llegó la maestra de matemáticas, maestra Victoria, un saludo. No, pero sí le hacemos mucho bullying por ser blanco. Sí, claro, ¿no? claro. Pero no era por O no tener blanco, papá, era por ser diferente a o nosotros. no ser católico, O ser gordo, o ser alto, católico, ser quizá en chaparro. otro contexto, ¿no? No sé. Exacto, claro. Sí, es muy Y lo extraño. mismo pasaría Ahora, con un moreno que entra a un grupo de puros blancos, pues seguramente va a No, sufrir seguro. algún tipo de comentarios burlones. o un demás. judío en un entorno, digamos, No, un judío en una charcutería. No habrá sido judío el que atentó Oye, no hay contra que- el trompo, Hay que decirlo aquí Un porque aquí es ortodoxo. zona de judíos. Sí, Aquí nosotros somos los diferentes. No, hace rato en el pecero le cambié el dinero, o sea, le cambié el billete ahí ¿Un chofer? No, un hermano judío. Tú sabes que bueno, esa es otra cuestión, pero los cristianos, incluyendo ortodoxos, católicos, protestantes, se sienten como judíos. Hay una, ¿Se sienten? es que se asumen. Bueno, Ofelio se sentía Ofelia. No, se asumen hijos de Dios, se asumen el pueblo de Israel, por lo tanto judíos, pero adoptados. Esa es una... Como putativo. No sé si es dogma, no sé cómo llamarle, pero hay un término especial para ese tipo de cosas. Pero el cristianismo en general, o sea, católicos, ortodoxos, todas las ramas judío-cristianas, se asumen adoptados al pueblo judío. Por eso, por ejemplo, esta idea de defender a Israel políticamente. O sea, hay un vínculo. O sea, Se Israel siente identificado. se siente- cosa que seguramente ningún judío hace. ¿No? Ningún judío los reconoce como, Sí, no, como seguramente hermanos, dicen, como hermanos ¿no? adoptivos. Sí, exacto, ¿no? exacto. Pero- y mientras más ortodoxo, menos seguramente. Pero digamos, es una... ¿Cómo se les llama a estas ideas religiosas que se asumen como axiomas? Bueno, pero es un axioma, es un axioma de todo el occidente cristiano, Bueno, de yo todo el cristianismo. de tarea me llevo a investigar eso y lo de la ramificación cristiana comunista que te decía. ¿Qué? Alguna vez Sí, leí ahí. que eso es extraño porque volvemos a lo mismo. Sí, es como las un ideas, puente, el occidente asume que las responsabilidades y las culpas son individuales. O sea, tú no puedes heredar las culpas de tu papá. O Bueno, sea, aquí sí. es que, bueno, eso decía Aquí todo Ikramantaki. es culpa de Hernán Cortés. Es que, sí, es que eso decía Ikramantaki, que... Hasta que llegó el 13 de agosto de 1500. ¿Qué es? Pero seguimos pensando en grupos, o sea, la gran discusión entre liberales y conservadores tiene más que ver con la responsabilidad individual y o con la idea de grupo. Ay, pero Por no eso es los derechos absurdo pensar. indígenas, acaba de pasar una iniciativa del reconocimiento de los derechos de los afromexicanos, ¿no? O sea, y entonces la yo me comunidad pregunto, afroamericana. ¿qué pasa con los pelirrojos mexicanos? O ¿Cuántos sea, habrá? necesitamos, Son pocos, no ¿no? importa, necesitamos Los naturales. protegerlos. Sí, No, claro. No, pues es que hay unas No, que. pues nada, como... Hay unas que de repente como Estefanía Veloz. la cortina y la alfombra no se Bueno, manchan. y todo esto salió por la F1, güey. Todo esto salió porque la Fórmula 1 es No le aburridísima. ¿Y por qué no le gusta a Genaro Miren, Lozano? yo con mi color de piel ya pude ir. ¿Sí y te dejaron entrar? Sí, me revisaron. A ver, joven, usted para acá un ratito. Pero sí, es aburrido, ¿así no?
No, no se me antoja. Es O sea, muy creo que aburrido. creo que es emocionante ver las 2 primeras vueltas y las 2 últimas. No, es lo más. Digo, a menos que haya un choque, ahí sí es como. Bueno, o sí, sea, sí, ya sí, le sí, pones sí, claro. interés, ¿no? Mientras es. ¿Qué será más aburrido, la F1 o O la el mañanera. béisbol? El béisbol. O la mañanera. O la mañanera, no, bueno, sí, ahí sí. No, sí voy a la Fórmula 1. Sí, ¿verdad? Mira, Sí. nos pregunta Jonathan si hemos escuchado el término Wexican. Sí, de hecho, Sí. hace rato estábamos hablando de eso. Sí, 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 sí. De Aquí los pues white chickens. ninguno puede asumir, solo por la barba, ¿no? Por las canas. No Bueno, me puedo, tú- no me puedo colar Tú entre eres de los ojos white. claros. Ahora, la discriminación y la aceptación en un grupo por Te cuestiones vamos a étnicas en discriminar México por tener ojos claros. es que hay muchos factores, o sea, es la estatura, la forma de hablar, obviamente sí hay un factor de color de piel, ¿no? Pero que no, además todo eso varía de región a región. Sí. O sea, la mayor parte de la gente que conozco, bueno, todos los que conozco, con excepción de una persona de origen indígena, que son indígenas, todos son profesionistas, digamos, exitosos, muy exitosos, que ya quisieran algunos blanquitos. Que nacieron con privilegios. Ahora, sí es cierto lo que decía Héctor Zagal alguna vez, todas las élites, con excepción de la defensa y quizá algunas otras, salud y demás, pero en México lo más arriba generalmente se tiende a ser mayoritariamente blanco, eso también es cierto, y mayoritariamente criollo, ¿no? Pero ¿qué es blanco en México? ¿Los judíos? ¿Tú eres blanco? A ver. ¿Los judíos mexicanos junto a quién? Es que, mira, es que yo digo que si te pones junto a mí, si eres blanco. Ahora, sí hay más gente encarcelada, Ah, sí, claro. morena. Claro, sí. Pero ¿por qué no tendría que haberlo si el 80% de la gente en México es? Sí, o sea, Más bien la pregunta mayoría, es, ¿no? más bien la pregunta es ¿por qué en Foro TV casi el 100% son blancos cuando deberían La pregunta es, representar? ¿por qué Genaro Lozano tiene un programa en Foro? Ah, bueno, sabes que me han confundido con Genaro. ¿Sí? ¿Por qué? Uno de los Taibo una vez me ¿También tienes alcanzó. novio? No, ¿qué pasó? No, pues es que También Luis- la- también bueno, la- dice, yo soy gay, mi novio sí. Me encanta esa respuesta. Tú podrías ser mi callo de H. Ole. Tú chumel. No, yo sí, yo soy Pues, soy salió- de hecho, sangre salió- norteña, pero salió no. Cayo de Hacha ya a quejarse amargamente de ¿Por cómo qué? lo han discriminado por ser ¿Por qué? negrito. ¿Por qué ser y demás. britito? Sí. Y sin duda, ¿no? O sea, igual y yo también Pues en algún depende de momento dónde, recibí ¿no? bullying por ser moreno, pero la verdad no, o sea, no trascendió, pues. ¿no? Pero, ¿sabes qué? Una senadora que me cae muy bien, esta Indira Kempis o Campis, no sé, perdón, senadora, pero decía que a ella, siendo morenita y bajita, y su esposo siendo blanco y alto y de ojos claros, más de una vez han pensado que es su empleada, no su pareja. O sea, sí es cierto que la mayoría de las sirvientas son morenas, ¿no? Ahí tienen allá a Litz Aparicio. Pero es el digamos, Es eso el mismo, estereotipo. pero eso mismo lo propicia esta gente que está hablando en contra de eso. Y Como número la uno, güerita del ITAM. exactamente. Y número dos, o sea, no creo que la senadora ni nadie elija a un empleado por el tono de piel, No, ¿no? no. Pero sí eliges a tu pareja por tono de piel. Yo por el Parcialmente, no, por muchas cosas, pero una de ellas, pues, O sea, sí te atrae he más. sí he notado que tengo una predilección por las de piel blanca. Pero eso está mal, está bien, Pero está también- bien, pero ¿por qué va a estar Mira, mal? si María Luisa Alcalde me dice, oye papi, Pues, pero ¿por qué estaría No, no mal? está mal, para mí no está No, mal, claro o que sea, no está mal, o sea, está es tu bien. gusto y es tu cosa intrínseca y gusto. nadie tiene derecho a y decirte de hecho, nada, ¿sabes ¿no? por qué yo creo que... O sea, la llega a senadora, siendo morenita, eligió a alguien rubio. Y porque le gustó. Pues sí, Y a él a le ella, gustó pues ella, está y ya, bien, ¿cuál ¿no? es? De los prejuicios son quienes los ven. Exactamente, pero, o sea, sí, eso no significa que no existe el racismo. Ah, no, sí existe. O sea, No bueno, hay que ya. negarlo. Ok, ¿qué otra cosa hablamos? ¿De qué quieres hablar? De las vacunas, de Gibran, Gibran, ¿qué hizo Gibran de las ahora, protestas. ¿Qué hizo Gibran? Yo de repente entré al Twitter y veía pinche Gibran y... ¿Ahí lo discriminarán? Ah, sin duda, sí. Sí. Sí, por ahí hubo un hashtag. Pero que- también hay algo de condescendencia en meterlo ahí un poco forzadamente porque es moreno, ¿no? Sí, esa es otra. Esa es otra. Yo no estoy a favor de las Esa cuotas. condescendencia es justamente lo que pasó con Yalitza Aparicio. Cuando salió en las revistas y demás que decían, wow, qué guapa y demás. No, Yalitza es fea. A mí no me A parece mí fea, yo pero siempre eso lo he ya dicho, es a una mí me discusión parece de fea, otros ¿no? programas. Pero bueno. Y tan eso tuve sí, una- que una- tuvieron que photoshopearla mucho. Yo salí para con una cumplir chava, los no estándares puedo de decir belleza. que haya sido mi novia, pero salí un tiempo con una chava que era de Oye, origen ¿eso era indígena. pecado? Que Como salir que con no ella. era, pero no era tu novia. Casi era. No, bueno, pues salíamos, pero así tan formal, no fue muy breve, fue algo muy breve. 2 años.
Es que a mi edad 2 años de un matrimonio. ya puedes, a mi edad 2 años ya puede ser algo breve, ¿no? Sí, Ya califique como algo breve. No, fue un ratito. Bueno, nada más con esta chava. Sí, de tipo indígena, así un poco llanito. No, salió otra actriz por ahí, también de origen indígena, que yo dije, esta chava, a mí sí me gusta. Ahora, los medios, ya lo dijimos, sí son discriminadores en eso. O sea, sí se busca gente blanca para interpretar incluso papeles. O sea, ¿tú no te crees que Thalía, Pues buscan un mercado. Sí, claro. Buscan un mercado. Pero hay algo O sea, aspiracional, o sea, sí hay algo racial ahí. Mariela del Barrio hubiera sido más creíble con alguien morenito, ¿no? También, Pero no hubiera vendido. pero hay otras cosas que son como más extrañas. En los noticiarios podría haber gente morena. No lo hay. No la hay, a ver, déjame ver. No. Es más, yo tengo un amigo que es cronista deportivo, muy exitoso, sabe muchísimo, creo que es muy bueno, y nunca le han dado, digamos, la narración o estar, digamos, ahí. ¿Quién es? Y es bastante morenito y de origen indígena. Conozco a sus papás y demás de la Sierra de Puebla. Tuvo ahí un altercado con Faitelson hace. ¿De deporte? ¿Es Sí, Cuauhtémoc Blanco? No. Saludos, Cuauhtémoc. No, la verdad de deportes no sé mucho. Entonces, bueno, digamos en los noticiarios sí debería de existir una mayor apertura. O sea, no debería de ser un factor el factor de belleza. No, pero que hay más yo creo gente que morena sí. en noticiarios de Holanda, ¿no? Yo creo que sí habría que ver si realmente es así, ¿no? O sea, si realmente no hay alguien en los Ahora, medios moreno, no hay- pero por no el hay tono de alguien- piel o por los méritos. ¿No hay alguien más brillante que Gibran? O sea, porque Gibran y Hernán Gómez y ellos salieron o sea, están ahí En la 4T. porque la 4T los Sí, impulsó no. y los ha puesto, ¿no? O sea, realmente no, ¿dónde estaban? O sea, ¿cuál es la trayectoria? Pues Gibran en el Colmex, creo. Dando Pero hay un clases. montón de gente. Sí, pero me refiero, no estaban en los medios. No estaban Sí, sí. en nada. ¿Dónde estaban? O sea, entraron por la Calderón 4T. gobernaba, A ver, ¿dónde estaban? ¿Dónde estabas cuando estaba el PRI? Sí, exacto. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo Gibran ahora? Bueno, lo que hizo Gibran fue poner una columna que habla sobre la depresión Ajá. y el trato que se le da a la depresión. Pero- Él cita a un autor de un libro, Johan Hari. Johan Hari, que no es científico, es periodista, Ajá. acusado de plagio. Acusado de plagio y que desmedido de premios. tuvo que regresar, de hecho, un premio, Ajá. por ahí no recuerdo el nombre. Y bueno, Gibran se basa en Y además este se metió a autor. Wikipedia a modificar las Sí. biografías de la gente que lo criticaba. Ajá. Eso hizo. Sí. Bueno, y esta persona Gibran lo tomó como fuente fidedigna para decir que solamente el 1% de la gente que tiene depresión se puede tratar neuroquímicamente, porque la depresión, solo el 1% es neuroquímica, Eso no es cierto. el resto hay factores sociales. En todos hay factores sociales. Y él dice básicamente el trato de la dignidad. Entonces, pues bueno, pues se le vino toda la comunidad científica y la comunidad de los psiquiatras. Claro, es un libro muy criticado desde que salió, criticado en The Guardian, criticado por muchos neurocientíficos, y hay cosas que son muy extrañas que afirma Gibran, ¿no? Siguiendo a Johan Hari en Los Connections, que es el libro que él cita, bueno, según esto, no superan el efecto placebo, pero eso es falso, o sea, prácticamente Sí, que todos... los depresivos están muy cerca de una. Los antidepresivos están cerca o no superan el efecto placebo. Eso, placebo. Como la banda. Sí. Como la banda de rock. Sí, lo siento. Lo cual es falso. O sea, todos los metaanálisis y todos los estudios acerca de los antidepresivos superan el efecto placebo, por mucho, ¿no? ¿Qué es el efecto placebo? Pues es que te tomas una pastillita que en realidad no tiene. Ajá, que el efecto, digamos, de mejoría... No tiene medicamento, pues, ¿no? El efecto de mejoría no es superior al de un medicamento a cuando te autoengañas creyendo que te va a curar. curar algo, Ujú. ¿no? Entonces es el efecto placebo, ¿no? Es como cuando te pasas un huevo y te limpias y entonces ya te sientes Yo mejor. uso las manos, no sé ¿Sí? por qué usas eso. Pues fíjate que en Tacubaya nos limpian con huevos. ¿Lo has ido? No, Ahorita vamos. no, gracias. Se pone bueno. a No, veces gracias, duele. no voy a hacer que me quieran sacrificar hoy. Yo que estoy del lado de los tlaxcaltecas. Eso ya no lo hacemos. Con sangre chichimeca. Pero seguimos limpiando con huevo. Y bueno, finalmente es una situación
pues un poco absurda por parte. Yo lo que sí le puse ahí en su Twitter es que no le competía meterse esos temas por dos razones. Uno, porque él no conoce de ningún conocimiento, ¿no? eso, eso, pero a ver, eso no es necesariamente malo. O sea, no, pero si ¿por qué haces Gibran se periodismo metió a un es- tema de estos? porque lo leyó y le gustó. O sea, la teoría de la O sea, conspiración. él Todas no las es- teorías de conspiración son interesantes y todas tienen alguna parte que es verdad. Por eso, sobre eso creces una serie de ideas que no necesariamente funcionan. Gibran, no sé qué te pasó, la neta. O sea, Pues es ibas que- bien diciendo que la economía va creciendo, que los adversarios, que AMLO la tiene bien bonita. La 4T. Sí. Ajá, Ibas bien, la ibas bien economía. por eso, o sea, ¿de dónde sacó esta onda de... Pues vamos lo a hablar leyó de y le la gustó corrupción? a veces. Pero Sí, a ver, pero mira, es como- ese no es el Es problema. como si con- Jaime Maussan habla sobre... Pero tú puedes hablar como periodista de lo que sea. El problema es que tienes que seguir, digamos, unas ciertas reglas del Sí, juego claro. para que una columna de opinión no sea solamente Bueno, una ahora- opinión por escrito de alguien. Él no es periodista. No, no es periodista. Él es pero investigador. pero si estás escribiendo si tienes una columna fija, pues tienes que esforzarte para trabajar algunas cosas. O sea, si vas a hablar puedes hablar de lo que sea. Tienes que seguir un mínimo de, digamos, de Sí, técnica, lineamientos, de una técnica de técnica, claro. lineamientos para que sea fidedigna y para que tenga un valor periodístico la columna. Porque es la opinión de alguien, de otra forma, es la opinión de alguien que le gustó un libro Y y ya. que no sabe nada de ese tema y entonces vuelca su opinión, y dice una barbaridad, ¿no? Ah, y aparte Hasta Aritec el autor, Johan Hari, Ajá, Johan. o sea, sus descubrimientos los basa en su propia experiencia. O sea, en un caso, Ajá. que es el suyo, Ajá. ¿no? Y o sea, eso es como, a mí se me hace que, Pero que sí Gibran entrevistó a más gente. es como el terraplanista de la psiquiatría. Ah, ¿No? De por qué habríamos de creerle a esos que nos dicen que la Tierra es esférica. ¿Tú has ido al espacio y la has visto? No, pues entonces no lo creas. Camina Mira, hasta que te caigas. No me acuerdo quién es el que dice que a los terraplanistas, los antivacunas y Gibran pueden decir este tipo de cosas porque hemos progresado lo suficiente en los últimos 50 años como para tener algo de tiempo libre y ponernos a cuestionar cualquier cosa. Pero hablando de eso, las vacunas en México, ¿no? O sea, está regresando el Las sarampión. vacunas, sí. Está regresando Ya hay un brote por ahí. el sarampión. Creo que no se considera brote, pero Hubo 2 personas, ¿no? sí. Ahora, ¿qué es lo peligroso? Que Ruy López, uno de los directores de una cosa que se llama CONAPRESE, que es un organismo que hace un seguimiento de las enfermedades y las epidemias, que yo no sé por qué, porque tenemos varios organismos así, tenemos otros, deberíamos de integrarlos todos para que tener varios. Pero bueno, este cuate lo que ha dicho es que hay escasez, es cierto, hay escasez de vacunas. Llegan No hasta sé, diciembre comprarte. las nuevas. Llegan hasta diciembre. Así que si usted es un bebé que está a punto de nacer, ya sabemos que antes de nacer no tiene derechos, pero ahora que nazca y los adquiera, pues aguántese, no se vaya a contagiar de nada, porque Sí, las de vacunas nada, no vienen de ni de nada. paperas, ni de rubiolas, ni de nada, ¿no? Ah, no, Entonces, bueno, aguanten hasta diciembre. ahora, esto Quédense ahí. es algo verdaderamente aterrador porque México ha sido un país que ha tenido una política alrededor de esto verdaderamente loable. Absolutamente no hemos tenido ningún problema en todas las estrategias de vacunación. Entonces, y ya al contrario, o sea, es un país exitoso, es de las políticas más exitosas que hemos tenido por sobre muchas, sobre Oye, pero ¿cuál educativas. es la razón de los antivacunas para no vacunarse? O sea, Bueno, eso viene de un artículo retractado de 1997, me parece. Un cuate británico, médico, cuyo nombre ahorita se me escapa, escribió un artículo que asociaba las vacunas, ciertas vacunas en particular, creo que la del sarampión, porque tenían un contenido que es mínimo ¿Con el de autismo? mercurio con el autismo. Entonces después se dieron cuenta que estaba mal hecho y que había mentido el tipo, se retira el artículo, pero el daño ya estaba hecho. el daño ya estaba hecho. O sea, empezaron El las daño ya conspiraciones, etcétera, etcétera. De ahí viene, ¿no? Y está regresando. O sea, después de eso, te escribí una columna de opinión, Gibran, por si quieres ver cómo se hace una columna de opinión sobre ese tema. Sobre ese tema hace unos 3 o 4 años en Brazil Times. Y bueno, la situación es, en el caso de México, en 1980 teníamos 51 casos, muertes por cada 1000 niños nacidos vivos, o sea, lo que es la muerte infantil, y en 2013 teníamos solo 12.
Es decir, por cada 1000. claro, y acopla exactamente con todo el sistema de vacunación, que es básicamente eso y las técnicas de parto, ¿no? Entonces, pues es algo que estamos echando a la basura, ¿no? Y en unos, ¿qué será? 50, 60 años no habíamos tenido desabasto. En 60 O sea, años eso no no habíamos funcionaba. tenido desabasto de vacunas. Sí es grave. La primera vez, ¿no? Sí es grave. Entonces, bueno, pues a ponerse las pilas, chavos, La y 4T sobre todo va. la 4T, ahí va. Ahí vamos. ¿Y qué tal las medallas? Las medallas, oye, México quedó en tercer lugar. Gracias a eso hay tantos chicos que ya no tienen polio. A mí Fíjate. todavía me tocó ver gente con polio. ¿Sí? Yo no, yo la verdad no. No, pues ya no, pero seguramente tus papás Sí. conocieron mucha gente con polio. O sea, sí, ya no existe. Muchas de esas enfermedades han sido prácticamente erradicadas, ¿no? ¿Qué onda con el medallero? Hubo 136 medallas. 136 en total. Ajá, 37 de oro. Quedó en tercer lugar, solo por 36 de debajo de plata, Estados Unidos y de Brasil. Está genial, ¿no? Está perfecto. Está perfecto. ¿Y todo gracias a quién? Pues hablo. Al No, único a y Peña, ¿no? verdadero. A Peña, No, eso sí no es de administraciones No, pasadas. no es de administración. No. ¿sabes? Si es malo, ¿No es parte del culpa de ellos. cochinero? No, esto no. Esto sí es gracias a la nueva administración, a la Ajá. 4T. Ana Gabriela Guevara le dio su medallita al Tlatuani Sí. y la mascotita, ¿no? De los Ajá, juegos. que no sé cómo De se llama. reconocimiento. Y luego puso ahí un Twitter el señor Andrés. ¿Dayun? No. No, López. El señor ok. López. Puso un tweet en el que felicita a los atletas, ¿no? Con su foto. Y pone una foto de él. ¿Qué nivel de narcisismo tiene este señor, Sí, sí. ¿Qué nivel? Pero no solo de él, o sea, sí es como, ya lo llevó o lo está llevando, como él decía, ¿no? En las escaleras de arriba para abajo. Porque claro, ya todos claro. los funcionarios se le doblegan ante eso. O sea, como, ¿por qué le vamos a dar, digo, si yo fuera la de CONADE, ¿cómo por qué le vamos a dar un reconocimiento al presidente? El reconocimiento es para los atletas, ¿no? Claro, ¿no? Y Pero por además, ahí- porque o sea, a varios no se les dieron becas y no hubo presupuesto Como adecuado. presupuesto, Guillermo del Toro ahí los apoyó. ¿no? Sí, no, esos fueron a los de matemáticas. Los demás que ganaron. Que ganaron Oye, también y que también ya les ganaron, suspendieron. Ya les suspendieron. Pero ya se les volvieron a dar. Ya habló la SEP. Claro. Digo, no, fue un siempre malentendido. no. Sí, fue Fue un así, malentendido. porque aquí como hay O sea, malentendidos. sí les habíamos dicho que ya no iba a haber este apoyo. Pero ustedes lo malinterpretaron porque en realidad lo sí va a haber. malinterpretaron, lo dieron a conocer. Y entonces Y ahí está entonces, la de malinterpretación. ahí está el malentendido. Entonces sí va Sí a va a haber. haber. Bueno, qué Pues al bueno. parecer, pues las benditas redes, ¿no? Son un fuerte contrapeso para López y la 4T. Y Guillermo Ruiz también, un triatlonista, seleccionado nacional, fue a hablar al Senado. Él es el chavito que habló ahí que les dijo. Y a la ver, senadora hijos, con C. La senadora. Pues imagínate, Citlali. Citlali. ¿Citlali qué es? Citlali Hernández. Citlali Hernández. Tiene bonito nombre. Citlali me Es gusta. bonito, ¿no? Citlali. ¿Qué significa? Estrella, ¿no? ¿No es flor? No es Xochitl. Eso, Citlali. Citlali. Flor de la mañana. Estrella de la mañana. No, eso es Lucifero. Podemos decirle Podría Lucifer. ser, ¿no? Podemos decirle Lucifer. Muy bien. ¿Y qué otra cosa? Pues bueno, la cosa que estuvo, que ardió ayer, ¿fue ayer o fue hoy? ¿Qué? Lo de la marcha en protesta marcha, ¿fue por ayer? esta chica, fue ayer, ¿no? Fue ayer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú recuerdas qué pasó? Ya. Sí, pues mira, hace unos días se supo que 4 policías Ajá. violaron a una chavita que iba rumbo Ajá. a su casa con el pretexto de nosotros te llevamos a tu casa, que estaba a 2 cuadras, Ese la es- subieron a es- la patrulla y la ajá. violaron. Y luego hubo otro policía Si un en el poli te museo dice que te de- da un aventón, ¿te subes? No, de hecho si un policía se me acerca me echo a correr. Por experiencia, ya me ha pasado. Sí, a menos que yo lo haya llamado, si no viene y sí como que apresura el paso. Y luego un policía que estaba cuidando el museo del archivo de la fotografía Ajá, ese es otro caso. violó a una becaria en los baños. ¿no? Entonces, es bastante grave. Sí, no, claro. O sea, cualquier acto de violación es grave, pero que lo haga alguien que pertenece a las fuerzas del orden Es de las Es cosas más todavía peor. deleznables. es todavía peor. Y bueno, pues Ahora, ¿están bajo proceso, están bajo investigación? ya no. Ellos no. Ya no, estaban, pero resulta que la familia con toda esta presión y que se dieron a conocer ahí sus datos, Ajá. o sea, su identidad, pues decidieron quitarla, ya no quisieron ratificar la denuncia. A ver, esto sí es grave, porque yo creo que si hay elementos, o sea, sí debe haber, no sé si esto exista Por legalmente, oficio, ¿no? También. debería haber que si hay elementos Una reales... demanda a nombre de una ONG. O sea, yo creo que es cierto que hay muchas denuncias en falso,
pero todas deben de ser evaluadas. O sea, con discreción al inicio, o sea, eso sí es cierto, ¿no? Porque qué tal si sale que no fueron ellos, sino fueron otros tipos, Ajá, entonces exacto, por alguna razón la víctima se pone nerviosa, acusa a los policías y de repente se arma un desbarajuste, Sí, que eso ha pasado o sea, también. debe haber investigación. O sea, sin debe de duda, haber investigación. Sin duda. Hay algo que me llama la atención y que me entristece bastante, porque mucho de lo que se dijo en redes era digamos, exactamente las cosas con las que antes estaba en contra o con las que se criticaba al chairismo, ¿no? Que era, o sea, es cierto todo, pero la misma Sheinbaum llegó a decir que no iba a haber ni impunidad ni fabricación de culpables, y esa parte, pues a mí me parece que es correcta, ¿no? A mí me parece bien. Creo que la reacción de Claudia o del gobierno al decir son provocaciones y no vamos a caer. O sea, seguro que había una provocación, quizás lo que debió haber hecho es callarse, ¿no? Sí, yo creo que más bien en estos casos lo mejor es no decir nada. Es que mira, vamos a suponer el otro escenario, el que no ocurrió. Hay actos vandálicos y resulta que pues, las fuerzas del orden entran en acción y empiezan a poner orden, ¿no? Ya se estaría hablando de represión, violación a derechos humanos. Pero no tendría que presumir que no hizo nada. O sea, si la estrategia era no hacer nada, pues no lo hacía. Si la estrategia era contenerla, ella salió como a confrontar tampoco la presume. La no provocación, o la provocación con una no provocación. Es que eso es lo que... Pero las palabras también eso es lo que quizá ofendió a mucha gente en las redes, ¿no? Y fuera de las redes. O sea, porque... O sea, tal vez sí fue una provocación, o sea, las chavas que estaban ahí, las que atacaron, sí, son de movimientos feministas radicales. Sí, es muy curioso porque había ahí unos grafitis que decían mata a tu policía local. Y decían les vamos a cortar los pitos. Pero el pliego petitorio que se entregó decía que querían más policías. Sí, es lo que te digo. También que había más cámaras y que funcionaran, pero las que entraron ahí estaban rompiendo las cámaras. Rompieron las cámaras, ¿no? Y rompieron monitores. Por ahí salió una chava que hasta aventaba ahí cosas. Sí. Entonces, realmente ahí mira, ahí otro de los problemas es que tanto Sheinbaum como AMLO vienen de movimientos que no son legalistas. Es decir, que lo que han buscado siempre es que la masa, el pueblo o lo que sea, irrumpa y que a mayor cantidad, o sea, tú puedes llegar y golpear a alguien porque es la masa, o sea, no porque sea inocente o culpable o haya una investigación o la ley diga, sino simplemente porque la masa lo dice, ¿sí? Entonces, ellos vienen de esos movimientos, ¿no? Y entonces no pueden confrontarse y decir que la gente respete la ley porque que respeten las instituciones cultivaron eso, ¿no? Entonces están cosechando eso, ¿no? Ahora, sí es cierto que en el pliego petitorio se dice que haya una purga. Y creo que eso es algo que ha estado debiendo no solo esta administración, sino todas las anteriores. Una purga en la policía. No, pero mira, eso... O sea, ¿para qué quieres 80,000 policías si tienes a 10,000 que valen la pena? Hay una cuenta de Twitter de un policía, que obviamente está en el anonimato por el tipo de información que publica. Y no recuerdo hace cuánto lo vi, pero por ahí dijo que cuando Claudia llegó al gobierno dijo que iba a destituir a los altos mandos, ¿no? Para acabar con la corrupción, el nepotismo, sobre todo el jefe Apolo. Y la hermandad, ¿no? Se habla de la hermandad. Y este policía, no recuerdo cuándo lo vi, pudo haber sido hace un mes, tal vez hace 3, pero puso, el jefe Apolo sigue, no lo han quitado. No, ni lo van a quitar. Ni lo van a quitar. ¿Por qué no lo han quitado? O sea, si hay unas inercias y si hay grupos de presión al interior de los gobiernos o hacia los gobiernos, lo mismo pasa con Andrés Layún. Y esta cosa de las constructoras, ¿no? Y la policía también es pero no habíamos tenido un gobierno tan fuerte en muchos años. O sea, los gobiernos periodistas morenistas han tenido mucho poder y mucha capacidad de negociación para enfrentarse a estos poderes fácticos y decidieron no hacerlo. Y la situación es que en este momento, en este caso en particular, en la Ciudad de México, o sea, los delitos están al alza y además desconozco el dato de violaciones en este momento en la Ciudad de México, pero no es admisible que ocurran y no es admisible que ocurran por parte de la policía. No, o sea, es algo donde debería haber una mano dura, pero con una todo, más hierro. Allá de todo, una mano de hierro, ¿no? Como Uruchurtu. Como Uruchurtu, que Dios tenga en su santa gloria, que tanta falta nos hace. Que sí, ¿no? Falta como alguien que diga, a ver. Pues sí, ¿no? ¿Por qué les dio tanto miedo? Mancera tenía todo también, ¿y qué hizo? O sea, pero ¿qué onda? O sea, es que ¿qué pasó desde Cuauhtémoc Cárdenas para acá?
O sea, han tenido todo y una tras otra. Y también, ¿qué onda con nosotros que lo seguimos? Desde Rosario Robles. ¡Oh, Chayito! Todavía hablamos de Chayito. Ya nos Sí, pasamos ¿no? de la media hora, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ya los aburrimos. Ya los aburrimos, hoy Pero estamos terminamos con chistosos. esto. Ok, Rosario. ya casi nos vamos. ¿Qué pasa con Rosario? Pues ya la mandaron al penal de Santa Marta. La hija Pues hija sí. pródiga la hija pródiga de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, y de López. De López también. También ahí. ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos amigos de público conocedor, fans, seguidores de la vida en martes? En algún programa dijimos que quien iba a caer iba a ser Chayito. Sí, iba a ser el sacrificado. ¿Saben por qué? Pues porque Peña no le debe nada. No, ella era la agregada al grupo. Y es odiada, Ella fue la agregada por al grupo. Cuauhtémoc y por Andrés. Y ahora por mí. Y Andrés, y ahora por mí también. Y Andrés Manuel es muy recoroso con No las se la traiciones, perdonó. ¿no? Sí, no se la Que le perdonó. pregunten a Marcelo, ¿no? Que se tuvo que autoexiliar y autohumillar Sí. para regresar, ¿no? Bueno, pues va a estar al menos 2 meses en el penal de Santa Marta. Lo cual ya La habla de vincularon a proceso por ejercicio indebido del servicio público. Pero ya es un ensañamiento, ¿eh? Sí. Porque podrían haberle puesto un brazalete, Un brazalete y casa, mandar ¿no? las Pero cosas. sí, justamente por el peligro de fuga, el juez dijo en él, se vaya en lo que la fiscalía termina de armar el caso. Ahora, aquí la duda es, hubo ejercicio indebido del servicio público porque dicen que ella sabía de los desvíos y pues se volteó, ¿no? Ok, Ahora está bien, sí, ahora- es culpable. No Y sé si si es era cul- ilegal, ¿eh? O sea, porque sí, sí. porque era la idea era contratar empresas a través de universidades. Entonces tú depositabas Sí, a sí. las empresas. Pero el esquema fraudulento, o sea, Ajá. lo que dice la fiscalía es, este esquema fraudulento, ella sabía que era fraudulento. Ahora, ¿en qué Ella parte no lo es firmó. fraudulento? ¿En Ella qué no lo parte es firmó. fraudulento? En lo de contratar empresas fantasmas. Creo que para esa es la desviar parte, dinero. esa es la parte, porque, o sea, no es fraudulento darle dinero a una empresa, a una universidad que a su vez subcontrata a una empresa. Sí, no, eso es ¿no? totalmente válido. Ajá. Entonces, lo que es fraudulento es que muchas de estas empresas contratadas Son pues, fantásticas. no existían. No existían. ¿Y Sí. 5,000 millones de pesos? Pues quién sabe dónde están. No, Ahora, bueno, se hablan de muchas cifras, ¿no? O sea, Animal Político, que es el que acuñó la marca Estafa Estafa Maestra. Maestra, ¿no? Lo cual ya lo hemos dicho aquí varias veces, parte de esa investigación ya se había publicado incluso en primera plana en otros medios, ¿no? Pero la mercadotecnia está cañón. Sí, la supo recopilar, pero bueno, sí, no sé, ahí yo tengo un sentimiento encontrado porque creo que se desdeña el trabajo de otros compañeros, pero bueno, ganó una marca, así pasa a veces, es la mercadotecnia. Así es el capitalismo. Así es el capitalismo, ¿no? O sea, Hasta en el periodismo. saludos amigos de Excelsior, que nadie se acuerda de ustedes. Pascal, sí, Pascal, sí. Sí, pero... Pascal estudió en Acatlán. Sí, estudié en Acatlán, Buena personalidad. ¿Tú también eres de ahí, de Zacatlán, Claro, de algo las más. manzanas? Acatlán de las manzanas. Acatlán de los remedios de Naucalpan. Y bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Sí, bueno, ya nada más para terminar, ¿Qué quieres decir de Chayito? ¿Sabías que estuvo en una obra de teatro alguna vez? ¿Fue actriz? En los monólogos de la vagina, ¿En cuando la serio? querían, sí. Ay, no recuerdo. Hubo gente que pagó para ir a oír a... ¿Habrá videos? Habrá que buscarlo en YouTube. Seguramente, sí. Seguramente. No, bueno, ya Era, tenemos para era terminar. querida. Ella está acusada por haberse hecho mensa, básicamente, mientras Ajá. hacían los desvíos. ¿Dónde están quienes hicieron los desvíos? Porque supongo que eso es todavía más grave, ¿no? Mira, a ella Hay le gusta el investigación, dinero, a se ella les le va a gusta el enjuiciar. dinero, o sea, le gusta el dinero, pero no la veo desviando ni por su propia forma de ser, sus, entre comillas, convicciones, ni por su ego, No, y ni yo creo por que sus por- habilidades, ni por sus habilidades Yo creo administrativas. que justamente por eso ella estaba tan segura y fue Es a probable, juicio y demás. sí, Dijo, no, claro. pues yo no tengo nada que ver. Pues, ¿qué crees? La ley sí Ahora, tipifica. eso tampoco que no hayas necesariamente, hecho algo. sí, exactamente. Pero ella ya dijo que también Midi Peña estaba en No, no lo dijo ella. ¿No lo dijo ella? Lo dijo el juez. O sea, de esas cosas, por eso sí es una justicia bananera, lo siento. Es pero juez federal, ¿verdad? es un juez federal. Eso está mal. Jesús Cristo. Al rato, igual no llega en la sangre al río, porque también sí es cierto que le sabe cosas al peje, a Cuauhtémoc, Sí, a mí. no, o sea, creo que Rosario Robles hasta me No le sabe voy a pasar cosas mí. como a Epstein, ¿no? Hasta cosas me sabe a mí. ¿Sabes? No vaya a amanecer Como que. suicidada, ¿no? Uy, sí, en su celda. En su No, celda. no, Dios no lo quiere. No, Dios no lo quiera. No, aunque él siempre lo quiere.
No. Bueno, pues ya les estaremos contando la siguiente semana a ver qué pasó. Gracias amigos, porque hoy no estuvimos tan chistosos, pero estamos cansados, griposos, Es que la depresión enfermos. es algo serio, ¿eh? Nada de échale ganas, no, No, se quita con sí. eso, Gibran. No mames, Gibran. Y nos falló el talento femenino, ¿no? Sí, se quedó atorado en el tráfico, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos. Esto fue La Vida en Martes, el único programa hecho por gente morena. Los el único programa Orgullo de los Prietzika. El único programa Pantone 2472C. ¿Es ese? Búsquenlo. 2472. 24. No, tú eres más Yo clarito. soy como 2478. Además, mira, mis ojos son cafés oscuros, los tuyos son verdes. Ya, adiós, nos vemos la siguiente semana. Gracias.